Después del traguito amargo que nos dieron con el reinicio de la serie de God of War para Prime Video, hoy toca hablar de algo muy positivo y puede calmar un poco los ánimos de todos según como lo veamos. Antes que nada, por si se lo están preguntando, no cubrí nada de esto previamente porque no me parecía necesario hacer un video, ni siquiera un short, simplemente para decirles que volvieron a empezar de cero con la serie. Es más, ni siquiera tenemos elenco anunciado ni una ventana de lanzamiento, y eso que la serie se anunció en 2022. Sabemos, por ejemplo, que Christopher Judge le encantaría interpretar a Kratos, pero no sabemos si al final va a poder conseguir ese papel. Este nuevo comienzo supone escribir nuevos guiones y contratar a un nuevo equipo de guionistas también, por lo que tenemos mucho rato hasta que anuncien algo, así que les recomiendo esperar sentados para no cansarse. La principal razón de este reinicio, como suele ocurrir la mayoría de ocasiones, son por diferencias creativas. Según decía el informe de Deadline, tanto los ejecutivos de Sony como los de Prime elogiaron el guión original, pero al showrunner y productores ejecutivos de la serie no les gustó nada. Esos eran Rafe Judkins, Hawk Oatsby y Mark Fergus respectivamente. Y bueno, resulta que los tres abandonaron la producción después de presentar los guiones de la primera temporada. Si me lo preguntan, me alegra porque Judkins ya tuvo la oportunidad de adaptar una serie de libros muy popular llamada La Rueda del Tiempo y lo hizo pésimo. Opinión totalmente personal. Lo único concreto que tenemos ahora con la serie de God of War es que, según declaró el jefe de televisión de Amazon, Vernon Sanders, es que la adaptación pretende ser increíblemente fiel al material original y también convincente por sí sola. Con esto imagino que querrá decir que, a pesar de basarse y tener muchos momentos calcados a los juegos, también habrá variaciones con respecto a los acontecimientos y tal vez el canon. Algo como lo que hicieron con la serie de The Last of Us, que tuvo momentos un poco desconcertantes para los fanáticos porque hay escenas que no están en el juego, pero que sirven para ahondar un poquito más en el lore de este universo. Pero igualmente terminó gustando mucho, tuvo mucho apoyo y es debido a eso que una segunda temporada está programada para 2025. Y no olvidemos que Until Dawn también tendrá una película basada en el videojuego que se estrenará el 25 de abril de ese mismo año. Así que Sony se está llenando los bolsillos con sus adaptaciones y obviamente no quieren cagarla, digamos, con una de sus principales IP, y me parece lo correcto. Tanto es así que han contratado a Ronald Moore como el nuevo showrunner de la serie, es decir, que será el productor ejecutivo y guionista principal. Para no hacerla muy larga su introducción, voy a comentar directamente lo que podemos esperar de su trabajo. Y es que Moore tiene una amplia experiencia en programas de géneros complejos y de gran presupuesto también. Estuvo, por ejemplo, a cargo de series que fueron galardonadas y obtuvieron muchos premios, por lo que este tipo tiene bastante experiencia. Si bien generalmente trabaja en el ámbito de la ciencia ficción, tiene una increíble capacidad para construir mundos densos y ricos en mitología e historias intrigantes, y de eso va justamente, ese es el núcleo de God of War. Y por si fuera poca cosa, Moore también ha demostrado ser un experto a la hora de trabajar con material de origen ya existente. Y por supuesto, la franquicia de God of War tiene una apabullante cantidad de contenido de historia en la que puede basarse y puede experimentar, lo que hace que la elección de este nuevo showrunner sea la indicada para abordar la serie. Por mi parte, decirles que tengo fe. Creo que este señor está realmente comprometido con este proyecto, porque también hay que tener en cuenta que es su primer proyecto después de cerrar un nuevo acuerdo con Sony Television. Así que me imagino que está con las pilas bien puestas para dar lo mejor de sí y poder sacar un excelente producto. Cruzo dedos. Por cierto, el resto del equipo de producción sigue siendo el mismo, con Cory Barlog supervisando y apoyando de cerca, así como el propio Hermen Hulst. Ambos son productores ejecutivos. Con todo esto podemos estar relativamente tranquilos porque la serie no se ralentizó ni se canceló. De hecho, creo que prefiero que lo hagan de esta forma. No quiero que saquen un bodrio y prefiero que se tomen su tiempo y entreguen calidad antes que cualquier otra cosa y sea el hazme reír. Ahora mismo tengo que decir que esta adaptación es una prioridad para Prime Video y me alegra que sea así. Además, hay que tener en cuenta, no es un compromiso para nada sencillo y hay que tomarlo con mucha seriedad.